Cordial saludo. Intervención psicodinámica en el trastorno depresivo, presentado por Ivonne Juliet Durán y Carolina Rodríguez Rico. Trastorno depresivo. Los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de tristeza patológica. En medicina se define el síntoma de tristeza como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable y que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. Intervención psicodinámica en el trastorno depresivo. La formulación psicodinámica del caso, por estar basada en el enfoque psicoanalítico, destaca en especial ciertos aspectos del paciente, del tratamiento y de la evolución. Las terapias psicodinámicas son más útiles cuando el paciente está en disposición de trabajar sus problemas actuales, o sea, los que constituyen el foco inicial del tratamiento, dentro de una comprensión más general de los conflictos y dramas de su vida, comenzando por los que acepta conscientemente, pero estando abierto a revisar los que inconscientemente busca desconocer. Caso clínico. Identificación. María es secretaria ejecutiva de una empresa de importación y exportación. El motivo de consulta. La consultante manifiesta que desde hace un par de meses se siente triste y le parece que ha perdido interés por muchas cosas que antes le importaban. A veces le sobreviene una sensación muy fuerte de desánimo y le asaltan las lágrimas. Padecimiento actual. Siendo joven también tuvo el mismo episodio, pero sus padres lo achacaban a la juventud. Pudo superarlo, pero reconoce que en esa época ese estado le trajo problemas de alimentación, ya que constantemente tenía inapetencia y problemas de sueño. El último o presenta actualmente. Historia personal y familiar. María tiene 2 hijos, está casada y vive en un barrio agradable y tranquilo, sin apuros económicos ni problemas especiales. Tiene una relación respetuosa y tranquila con sus padres. Descripción de la entrevista. María impresiona como una joven formal, con hábitos de autocuidado conservados, lenguaje coherente, orientada en tiempo, lugar y persona. Presenta un tono de voz bajo y mantiene poco contacto visual. Tiene contextura delgada, inteligente y bien dispuesta para la entrevista. Al discurso presenta llanto fácil, manifiesta anedonia y alteraciones en el sueño y en la alimentación. Transmite una vivencia interna angustiosa e irascible. Cuando se le pregunta por sus sentimientos, los minimiza. En esta primera sesión viene acompañada de su esposo, que influyó en la determinación de venir a la consulta terapéutica. Diagnóstico. Los síntomas que aquejan a la paciente manifiestan claramente una represión de un deseo inconsciente que generó un trastorno depresivo. En su etapa final de la niñez, en la preadolescencia, al no ser resuelto este conflicto intrapsíquico en su juventud y reprimirlo, se ve que en su etapa adulta joven, su estructura psíquica manifiesta nuevamente conscientemente una serie de malestares hasta que este conflicto sea resuelto. Explicación del trastorno depresivo desde el modelo psicodinámico. Una experiencia traumática desde el modelo psicodinámico lo relaciona a una carencia o una interferencia en su relación de apego con sus vínculos en la etapa de infantil. Cuando en este proceso del desarrollo del niño hay experiencias negativas, puede generar déficits psíquicos que a su vez conllevan a síntomas de depresión, como respuesta a dificultades interpersonales o alteración en los vínculos afectivos. Por lo tanto, conllevando a estos síntomas depresivos, pues se estableció un posible diagnóstico de trastorno de depresión. Explicación del trastorno depresivo desde el modelo psicodinámico.
En el modelo psicodinámico se trabajan diferentes técnicas. Una de las principales técnicas es la asociación libre, por eso el discurso libre del paciente a través de la palabra. La interpretación de la transferencia y la contratransferencia, que es como ese vínculo entre paciente y terapeuta, donde se van a ver envueltas unas situaciones de, eh, de entre su discurso, ir sacando esos inconscientemente habilidades o características de, de, de una forma significativa simbólica. Identificación de mecanismos de defensa. En el transcurso del proceso terapéutico también se puede evidenciar mecanismos de defensa que son normales porque el paciente puede mitigar ese trauma que le genera dolor a través de sus mecanismos de defensa propios, llámese represión, llámese re, eh, racionalización, también se puede haber interpretación, entre otros. También se hace pruebas proyectivas que conlleven como a a un mejor diagnóstico. Puede ser desde Rocha para mirar la personalidad, el rasgo, identificarlo, interpretación de sueños. Dentro de los métodos también o técnicas que utiliza el modelo psicodinámico hay uno que es el TIP, que también se evidencia los rasgos y la estructura de la personalidad del individuo. Entonces también se puede mencionar dentro de las técnicas. ¿Cómo interviene el modelo psicodinámico del trastorno depresivo? Se utiliza como principal herramienta de intervención la técnica de asociación libre, que ya lo había explicado, que es el discurso, la palabra como tal del paciente, lo que él vaya sintiendo lo va expresando y asimismo inconscientemente salen palabras, recuerdos que provienen muy probablemente de su trauma que lo tiene en su inconsciente. Y otra técnica que estaba mencionando, que es la de terapia dinámica interpersonal, que es TIP, en la cual se busca que el usuario comprenda la conexión entre sus síntomas y sus vínculos mediante la identificación de un factor inconsciente de este relacionamiento, es decir, que ella misma sea consciente y establezca una conexión entre su trauma de la niñez o de su etapa de infante con lo actual que está generando en su consciente, en el ahora, esos malestares, esos síntomas depresivos. ¿Cómo lo hace? A través de ayudas de confrontación e interpretación en ese proceso terapéutico. A través de la técnica interpersonal TIP, el terapeuta va a ayudarle a que ella sea consciente, pero ella, que todos estos malestares o toda esta queja y síntomas provienen desde su infancia, desde su adolescencia, donde hubo una ruptura eh, o no hubo esa, donde hubo esa ruptura en, eh, en cuanto a su relación de sus vínculos afectivos, podría ser con sus padres, y esto generó en ella ese disconfort y al no haber sido tratado en ese momento, pues simplemente siguió su transcurso, pero no fue tratado, no fue solucionado y ahora en su etapa adulta pues se ve otra vez expuesta a esto. Desde el modelo psicodinámico se comprende el trastorno o la afectación del paciente a través del síntoma. Por eso, esta queja es un manifiesto que el paciente hace desde su inconsciente, donde lo expone al consciente, debido a que hay un conflicto interno entre la estructura psíquica del yo, el ello y superello. Este conflicto intrapsíquico puede tener varios factores, ya sea internos o externos en el individuo, y por lo cual el modelo teórico lo aborda desde el por qué el síntoma y el para qué, ¿cierto? Comprendiendo esto, el psicólogo desde el modelo psicodinámico va a crear unas estrategias terapéuticas que le permitan llegar al detonante principal de la queja o el síntoma, que a su vez va a ser la raíz del problema que le va a generar un bienestar o la resolución del problema del paciente.
Cuando hablamos del trastorno depresivo, desde el modelo psicodinámico se debe comprender que los trastornos del individuo se comprenden o los traumas en su etapa infantil, por lo cual desde este modelo o desde la teoría psicoanalítica, Freud lo hacía alusión a apegos, desde la teoría del apego, cuando había una disyuntiva o una ruptura eh, de los vínculos con las figuras de apego, que son en este caso los cuidadores o padres, por lo cual estos síntomas que acongojan como tal desde el llanto fácil, los cambios de emocionalidad, la inapetencia y la alteración del sueño pueden verse relacionados con síntomas de un trastorno depresivo, ya que se manifiesta eh, aedonía y tristeza y llanto fácil. ¿Por qué? Porque se ve implícitos una disyuntiva entre esa estructura psíquica que se está creando en la etapa de la, eh, como en la etapa terminando la infancia, comenzando la adolescencia. Para crear la estrategia terapéutica, primero se hace una evaluación donde se mira el síntoma, el por qué, el para qué lo llevó, qué lo conllevó a que trayera estos síntomas del inconsciente al consciente y dónde empezó o dónde es la raíz de su trauma. Entonces se acuerda una entrevista psicológica semiestructurada, dado que esta permite al terapeuta que sea más flexible respecto a adaptar las características psicológicas del entrevistado. A su vez, mantiene un orden en sus ciertas preguntas que le van llevando como guía para el apoyo al momento de la clarificación en las dudas que vayan surgiendo en el desarrollo terapéutico. La herramienta que mejor trabaja eh, el modelo psicodinámico es la asociación libre, porque es a través del discurso, a través de la palabra, donde se manifiestan aquellas posturas del inconsciente. Y también se trabaja una terapia dinámica, que es la terapia del TI, con lo cual se busca que la paciente comprenda la conexión entre sus síntomas y sus vínculos, como yo lo había hecho anteriormente, pero al igual le ayuda a que busque como tal la interpretación de lo que es a través de la confrontación de lo que vivió en su pasado, cómo está relacionado con su presente. En el primer momento de la entrevista se busca un rapport donde se encuentre un vínculo empático con el paciente terapeuta. Luego en la cima se obtiene información de datos personales, de antecedentes personales, todo lo que conlleva información que pueda suministrar o enriquecer posibles hipótesis en el terapeuta. Desde el discurso se comprende el paciente, se le define qué, qué siente su malestar, cómo lo evalúa, cómo llegó hasta el síntoma. En la primera sesión terapéutica se busca más que todo la obtención de información, evidenciar cuáles son los diferentes tipos de mecanismos de defensas como represión, transferencia, resistencia, los cuales son normales en el proceso terapéutico, son significativos y a través de esto ir planteando posibles hipótesis deductivas de cuál es su posible diagnóstico, en este caso un trastorno depresivo, dada a la inhibición de sus funciones psíquicas, y se corrobora esta hipótesis a través del proceso. En la segunda sesión terapéutica ya se tiene como tal una hipótesis deductiva de su posible diagnóstico, se le manifiesta al paciente, se le explica cuál va a ser su tratamiento, cuánto tiempo conllevará su tratamiento. Generalmente, del modelo psicodinámico, el tratamiento a través, como se trabaja con la palabra, se trabaja desde lo del pasado, tienden a ser un proceso largo de años, de un año más o menos, 6 meses. Por lo tanto, se establecen ciertos como acuerdos entre el terapeuta y todo lo que va a ser su proceso terapéutico como tal,
y utilizan diferentes técnicas que conlleven a corroborar esta hipótesis. Al final de la sesión terapéutica se realizará un breve resumen de todos los conceptos, de todos los comprendios que la paciente ha tenido a través de su desarrollo terapéutico con el fin de observar si la paciente ha comprendido y ha logrado establecer de manera consciente cómo sus síntomas y malestar están relacionados directamente con su historia de vida y a su vez cómo esto también está particularmente influido por su etapa en la niñez y su aparato psicológico, cómo hizo un conflicto intrapsíquico desde su trauma en la adolescencia hasta a la actualidad. Al corroborar si la hipótesis deductiva que se había generado como principal diagnóstico es asertiva, se puede conllevar también a pensar en posibles mejoras de tratamiento utilizando también otro apoyo multidisciplinario a través de la orientación de una profesional de psiquiatría que le ayude en su trastorno desde otro ángulo o desde otra óptica a través de si necesitara eh, si necesitara como un apoyo mmm, más desde lo neuronal a través de la psiquiatría, manejando con medicamentos para así mejorar aspectos funcionales y funcionales de, de la estructura psíquica de la paciente como tal. Gracias.